Gente como uno. Por eso déjalo, olvida esa tontería. Buenas noches, mi querida Venezuela. Me siento feliz de poder reencontrarme con ustedes. Es por eso que quiero aprovechar de invitarlos a que interactúen con nosotros a través de nuestras redes sociales, @gentecomo1tv en Instagram, @gentecomo1piso.tv en Twitter y las redes de nuestro canal @televentv, las mías, por supuesto, @charilchacón, por todos lados. Además, quiero recordarles que ahora pueden escanear el código QR que observan en la pantalla y de esa manera disfrutar de todo el contenido exclusivo de todos los programas que les ofrece nuestra planta Televen. Y de esta manera los invito a ponerse cómodos y a disfrutar del maravilloso programa que tenemos para ustedes la noche de hoy. Así que quiero hablarles brevemente de nuestro primer invitado. Él es el doctor en psicología, conferencista y escritor, el doctor Reni Jagoseski. Y hoy nos acompaña para hablar de varios temas interesantes. Así que bienvenido, doctor Reni, a Gente como Uno. Me encanta, bienvenido. Gracias. Un placer. Adelante, siéntese, está en su casa. Vamos a conversar como par de amigos. Excelente. ¿Cómo te sientes, Reni? Muy bien, gracias a Dios. Encantado de volver a esta casa, a este canal donde me han recibido durante muchos años en entrevistas en las que me ha ido muy bien. Así es. Tras bastidores te pregunté, ¿estabas nervioso? Y tú, no, yo lo que estoy es acostumbrado a un montón de entrevistas. Entonces, fabuloso. Tienes un currículum bastante impresionante y además nos dimos cuenta a través de sus redes sociales que aplica su profesión para guiar a sus seguidores. Pero me gustaría que nos comentara en qué momento de tu vida te diste cuenta que esta era tu pasión. Yo diría que uno nace con una vocación y la vida va colocando circunstancias que nos van sirviendo como señales o como pistas. Cuando yo tenía 17 años, que estaba haciendo una especie de curso para trabajar en oficina, uno de los profesores me dijo, tienes como un talento para hablar, un talento para dirigirte a las personas. Deberías pensar en ser locutor o algo parecido. Luego, un par de años después, alguien me invitó a una conferencia de un psicólogo, fui y quedé tan entusiasmado, me gustó tanto lo que vi cuando esta persona hipnotizó a varias personas allí y a una la puso a cantar, a otra no podía despegarse de la silla, otra persona no podía pronunciar su nombre. Yo quedé tan impactado que dije, vaya, qué poder tiene la mente humana. Yo creo que en ese instante, a mis 19 años, yo dije, quisiera explorar este mundo. Este mundo de la mente, este mundo del comportamiento que me parecía tan fantástico lo que acababa de ver. Sabemos también que es autor de varios títulos reconocidos. ¿Podrías comentarme brevemente sobre ellos? ¿Cuál ha sido el más significativo hasta este momento y por qué? Sí, tengo 6 libros y estoy por terminar 2. Autoestima en palabras sencillas, El mensaje de los sabios, Reflexiones de autoayuda, La psicología del éxito, El poder de la oratoria y el más reciente que traje, por cierto, la versión que hicimos para Amazon.com, que lo tengo por acá, que es El cambio emocional, que es un libro espectacular sobre cómo pasar de las emociones negativas a las emociones positivas. Me encanta. Porque alguien me preguntaba en estos días, ¿cómo sé yo cuando tengo un problema? Y le digo, cuando estás frente a una situación que no puedes evitar que te afecte. Uno puede estar en una situación, pero si no la sufre, no la percibe como un problema. Claro. Pero el tema emocional es fundamental. Por eso escribí este libro como una manera de ayudar a las personas a conocer su mundo emocional y a superar el estilo emocional, el patrón emocional de miedo, de rabia, de culpa, de tristeza, de desánimo, y entrar a eso que yo he llamado las emociones del éxito: confianza, alegría, amor, entusiasmo, optimismo, esperanza. ¿Es posible hacer eso? Sí, es posible hacerlo. Uno puede crear emociones desde su mente. Incluso a veces cuando una persona hace ejercicio siente que su estado emocional cambia. Claro. Cuando una persona reza, cuando medita, cuando una persona está leyendo algo y le hace un clic y dice, wow, esto era lo que estaba buscando, esta es la idea, este es el negocio, este es el momento, o esta es la persona. Claro, pero para eso es necesario conocernos. Quisiera un poco que habláramos acerca del autoconocimiento. ¿Por qué es tan importante que pongamos energía y tiempo en conocernos a nosotros mismos? ¿O qué significa conocernos a nosotros mismos? Porque quizás muchas personas ni siquiera han escuchado de esto. Excelente. Todos tenemos puntos débiles y todos tenemos puntos fuertes. Si una persona va a un trabajo, escribe un currículum y lo envía, lo que coloca son sus potencialidades, sus fortalezas o su trayectoria. Uno debe saber para qué es bueno. Si uno no tiene oído tonal o rítmico, no haría muy bien en meterse a cantante. Si uno no tiene las condiciones físicas, a menos que esté dispuesto a pagar el precio,
entonces no debe entrar en el mundo del ejercicio. En estos días leía a Paco de Lucía, el famoso guitarrista, que decía: cualquiera puede ser el mejor del mundo si es capaz de dedicar 14 horas diarias. No vamos a poner a la gente a dedicar 14 horas diarias, pero es una manera de decir que uno puede desarrollar su potencialidad, pero en efecto tiene que conocerse. ¿Y cómo se conoce? Observándose. Observando en qué eres bueno, observando qué te gusta, observando qué te dicen los demás que es bueno, en lo que tú funcionas mejor, y también hasta revisando qué te trae la vida. Porque la vida también tiene una cierta sabiduría para mostrarnos puntos ciegos y aspectos de nosotros que hasta ahora no habíamos podido ver. Me encanta. Y también lo que hablabas acerca de cómo convertir esas emociones que vemos como negativas en positivas es posible, porque quizás hay personas que sienten miedo, ira, rabia y no saben cómo gestionar, no saben qué les está pasando y se quedan ahí. Pero también abrirles el punto de vista de que hay otro camino de poder transformar eso negativo que están pasando. Sí, yo creo, voy a colocar un momentito el libro aquí, yo creo que es necesario ayudar a las personas a entender algo que nos enseña la psicología cognitiva. Lo que uno piensa impulsa lo que uno siente. Lo que uno siente impulsa lo que uno hace y lo que uno hace impulsa lo que uno logra. A veces a las personas les cuesta creer que lo que están logrando comenzó con su estado mental. Si yo creo que algo es bueno para mí, me siento bien. Si yo creo que algo es malo para mí, me siento mal. ¿Cómo es que la misma película a ti te gusta y a mí no? Claro. ¿Cómo es que la misma persona a ti te cae bien pero a mí no? ¿Cuál es la diferencia? La percepción. Para el que es rápido, todo el mundo le parece lento. Para el que es lento, todo el mundo le parece rápido. O sea, hay una parte de nosotros que es la que hay que trabajar. Vamos a llamarla estado mental. Hay personas que le buscan a todo el defecto, pero hay otras que le buscamos a todo su lado positivo. Por supuesto que la respuesta emocional del que es pesimista no es igual a la respuesta del que es optimista. Y no estoy hablando de que haya que estar siempre optimista para no caer en el famoso optimismo tóxico. Pero todo tiene un lado positivo. La pregunta es, ¿por qué no buscarlo y por qué no verlo? Me encanta. Bueno, me gustaría hablar un poco acerca de otros temas. Nosotros nos tenemos que ir a un corte comercial, pero al regreso seguimos con más del Dr. Reni, porque quiero que se lleven a casa algunas... Estamos de vuelta con más de Gente como Uno y continúo en compañía del Dr. Reni Jagoszewski, quien posee un doctorado en psicología y una maestría en ciencias de la conducta. Dr. Reni, en esta parte del programa me gustaría conversar con usted sobre un tema que sé que a más de uno le llama la atención, quizás a diario, pero muchas veces ni siquiera lo identificamos, que es el tema del diálogo interno. ¿Qué es el diálogo interno y cómo podemos identificar a ese diálogo interno? Llamamos diálogo interno a nuestros pensamientos. Los seres humanos tenemos cerca de 60, 70 mil pensamientos por día. Eso es bastante. Es decir, una persona puede literalmente que estar agobiada por ese diálogo interno. Y si aprende a canalizarlo, si aprende esos pensamientos, por ejemplo, creencias, interpretaciones, expectativas, la forma como nosotros nos relacionamos con todo, buscando, colocándole nombres, colocándole etiquetas, forman parte del diálogo interno. Y esa es la pieza angular para que una persona pueda, desde un diálogo interno constructivo, positivo, realista, generarse emociones positivas y, por supuesto, desplegar conductas más acertadas, conductas más eficaces. Para poner un poco en contexto a nuestros televidentes, un ejemplo de lo que puede significar que yo tenga un diálogo interno negativo y quizás no lo he identificado. ¿Cómo sería? Por ejemplo, la generalización típica de nadie me va a querer, voy a fracasar, no creo que me pueda recuperar, no puedo solo. Este conjunto de expectativas con respecto a unas creencias negativas acerca de ti, de tu presente y de tu futuro. Eso lo descubrió en el año 50, 60. Aaron Beck decía que las personas que caían en depresión tenían 3 tipos de pensamiento, o sea, de diálogo interno. Pensaban mal de sí mismas, pensaban mal acerca de su situación presente y además pensaban mal acerca de su futuro. O sea, se encerraban, no veían salida y ahí es cuando terminaban hundidos. Pero también las personas que tienen ansiedad, que tienen ese patrón de inquietud, que les cuesta tanto estar en el presente, que sufren escalofríos, que son irritables, que quieren controlar el futuro, tienen la idea de que es posible de verdad controlar lo que está afuera y viven temerosos de que algo malo les va a ocurrir. Ese diálogo interno, en el caso típico de los más ansiosos, de los más deprimidos, que suman cerca de 600 millones de personas en el mundo, tiene que ver esencialmente con la forma como piensa, también con sus circunstancias, pero esencialmente con ese diálogo interno. Entiendo. Hay una frase muy escuchada
que creo que tiene mucho poder y dice, el modo en que te hablas te define. Y esto está estrechamente relacionado con nuestro diálogo interno, pero ¿cuál es la forma correcta entonces de hablarse uno mismo? O sea, ¿qué pasa cuando yo me capto en ese pensamiento de no puedo, no soy suficiente, ay, esa persona es más preparada que yo? Cuando lo capto, hey, mira cómo estoy pensando, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo actúo? Ese es el gran y súper secreto del cambio personal. La vigilancia mental, la metacognición. La metacognición es el proceso por el cual somos capaces de pensar acerca de nuestros pensamientos. Exactamente. Cuando uno es capaz de establecer como ejercicio, una vez me preguntaron en una entrevista de radio, ¿cuál es el ejercicio que uno tiene que hacer por encima de todo? Yo dije, vigilancia mental. Vigila la mente. Lo que pasa es que uno cree que uno es su mente. Uno no es su mente. La mente es un mecanismo que está allí y que es como la emanación del cerebro en funcionamiento. ¿Uno puede observar su mente? Sí. Uno puede vigilarla y decirle, hey, calma. Uno puede tener ese diálogo interno reconstruido y pensar, si otro pudo, yo puedo. Es posible para mí si lo aprendo. No lo logré hoy, pero lo puedo lograr mañana. Estoy en aprendizaje constante. Es decir, la pregunta en concreto era ¿cómo hacemos con ese diálogo interno? Bueno, tenemos que ser tolerantes, indulgentes relativamente y podemos ser exigentes con la conducta, pero no anular nuestra autoestima. Ok, como tener un poco de empatía con nosotros mismos. Eso es correcto, porque confundimos lo que hago con lo que soy. Uno puede cometer un error, pero eso no significa que yo soy un ser globalmente errado. Además, si partiéramos de un ejemplo simple, ¿cuántas veces se cae un niño antes de poder caminar? Más o menos al año de edad. 80, 100, 200. Imagínate si el niño se cayera 2 veces y se quedara en el piso y nunca más volviera a caminar. Claro. Pero el niño no tiene esas cogniciones limitantes. Simplemente responde al impulso de seguir adelante. Bueno, tenemos que responder al impulso de seguir adelante. ¡Quiero comerme el mundo! ¿Qué herramientas podemos utilizar para ese diálogo interno? ¿Hay algunas que me dejen particular? Sí, podemos hacer afirmaciones positivas. La declaración, yo Reni, soy un hombre alegre, armónico, productivo. Pero eso es autoengaño. No es autoengaño, es programación mental. Ajá. 2, yo puedo visualizarme. Porque tú le das al cerebro la instrucción de lo que tú quieres que él persiga, que encuentre, que desarrolle, que despliegue. Y la visualización te da la oportunidad de mirar el norte estratégico al que quieres llegar. 3, para disolver los pensamientos más terribles, la meditación, o sea, dejar de pensar. La mente también necesita calmarse. Entonces tenemos en las afirmaciones, en la visualización, en la meditación. También hay otra que es la presenciación, que utiliza mucho el budismo zen. Es decir, quédate en el presente, no tienes que pensar. Si voy a tomar agua, no tengo que pensar, qué fría es, qué raro este envase. Sí. Tómate el agua y ya. Tómate el agua. O sea, no tengo que estar analizando el agua. Este helado tendrá mucha manteca. O sea, claro. Solo cómete el helado. Entonces, a veces puedes tener las cogniciones, el torbellino del análisis, pero no siempre es necesario. A veces necesitas solo estar aquí y ahora. Me encanta. Ahora, ¿qué proyectos tienes actualmente, doctor Reni? Tengo un proyecto con 2 libros que estoy terminando. Ya voy a volver otra vez a las conferencias públicas, a las conferencias presenciales, porque en el último año y medio he estado trabajando mucho en el tema digital, en las conferencias virtuales. Así que vengo ya con actividad presencial para la gente que está básicamente en la ciudad capital, aunque ya también voy a estar saliendo. Por favor, a me otras invita, ciudades. que voy a ir a todas las conferencias que usted vaya a sacar. Con muchísimo gusto. Y bueno, el tema de los libros, porque tengo un ambicioso proyecto, ya el cambio emocional que lo mostramos hace ratito, pero los que acaban de sintonizar, lo tenemos ya en Amazon. Ya acabo de terminar la digitalización de mi segundo libro, que es El mensaje de los sabios. Voy a subir mis 6 libros, termino los otros 2. Uno de ellos es sobre pareja, se llama No todo es amor, y el otro tiene que ver, justo se llama El arte de vivir el presente. El arte de vivir el presente. Sumamente interesante y enriquecedor todo lo que nos estás explicando, y sé que muchos lo aplicarán y van a reflexionar sobre lo que hemos conversado esta noche. Y antes de despedirnos, me gustaría que nos dejes un mensaje final para esas personas que quizás se sienten agobiadas, que aprovechar de que hablamos de la ansiedad, que están en ansiedad, que temen lo peor, que les cuesta conseguir un poco el norte de su vida. ¿Qué podríamos
recomendarles a ellos? Yo creo que es importante entender que no es tan relevante de dónde venimos, sino hacia dónde vamos. Cada día es totalmente nuevo. Hay personas que se despiertan en la mañana y están así, de pronto viene el mar de pensamientos y luego ya están abrumados. Es importante entender esta expresión, que no es mía, es de un gurú de la India, Nisargadatta. Cada día es totalmente nuevo. Hoy es un nuevo día. ¿Por qué lo vas a contagiar con los temores viejos? Si aprendes a vivir día por día, como quien pone un ladrillo sobre otro y tiene una pared y luego va poniendo otra pared y tiene el cuarto y luego otro cuarto y tiene la casa, así es como vamos construyendo. Deja el pasado en el pasado, deja el futuro en el futuro, ármate de fe, ármate de confianza, cree en ti, no pienses mal de ti y da un paso a la vez, que esa semilla tarde o temprano va a generar el fruto. Qué bello, me encanta. ¿Cómo podemos ubicarte en tus redes sociales? ¿Dónde podemos comprar tus libros? Bien, ahora de inmediato los van a tener en Amazon.com, se pueden descargar digitalmente y también se pueden pedir y los envían. www.drregni.com, doctor escrito, palabra completa, doctor y Regni con doble N Y, y en las redes sociales, las que más utilizo, Twitter e Instagram, @Dr. Regni. Ahí estoy a la orden. Gracias, maravilloso tenerte acá, doctor Regni, sumamente agradecida por tu participación y por todas las herramientas brindadas esta noche. Estoy segura de que desde ya muchas personas comenzarán a aplicar estos consejos de vida y te empezarán a seguir para poder enriquecerse de todo esa sabiduría que tienes. Ustedes en casa, ha llegado la hora de tomar una nueva... Venezuela no solo es atractiva por su gente, su cultura y su gastronomía, también cuenta con gran diversidad de flora. Esto es posible gracias al área geográfica de nuestro país y a la fauna migratoria. En Caracas nos encontramos con una persona que es especialista en el cuidado de la flora venezolana. Ha dedicado su vida a la investigación de las plantas, contando con sus propios productos y brindando ciertos consejos para su cuidado. Él es Hernán Ferrer Pereira, ingeniero agrónomo, doctor e investigador botánico. Hoy nos contará cómo inició su interesante y espectacular proyecto. Mira, nace desde la necesidad observada en las personas que compran plantas pero que no reciben suficiente información y terminan muriéndose las plantas en casa. Entonces yo comienzo a asistir y apoyar a muchas personas sobre cómo deben cuidar las plantas, qué cantidad de luz, qué cantidad de riego, y comenzamos entonces a ver que había esa necesidad. Yo comienzo también trabajaba en ese momento en el Jardín Botánico de Caracas e inicié una serie de cursos de formación en la parte de cultivo de orquídeas, porque yo manejaba la colección de orquídeas vivas y protegíamos las especies en peligro de extinción, que fue un proyecto en el que participé. A raíz de allí comenzamos entonces a expandirnos y ya veíamos que la gente no solamente quería hablar de orquídeas, sino también de cactus, suculentas, de bromelias, las plantas que comenzaron a hacerse de moda. También comenzamos a desarrollar la parte de la jardinería como ecoterapia, la formación de personas que querían ser jardineros, y hasta el momento, desde 2017 hasta ahora, hemos desarrollado 14 contenidos de formación, entre cursos básicos y cursos avanzados, desde 4 hasta 120 horas. ¿Cómo haces a la hora de enseñar o explicar la botánica a las distintas personas que vienen a aprender? Lo primero que hago es validar los conocimientos. O sea, ¿qué entiendes tú por riego? ¿Qué entiendo yo por riego? ¿Qué entiendes tú por insolación? Y de esa manera vamos hablando el mismo lenguaje. Cuando ya estamos hablando el mismo lenguaje, entramos al problema. Y esa persona, por reflexión, por introspección, comienza a ver en qué está fallando y comienza a tener esas herramientas para aprender. También nos habló sobre la ecoterapia que practican en Doctor en Matas. La ecoterapia funciona porque la jardinería como tal es una actividad en la que te enfocas y estás cuidando no lastimarte, estás usando tijeras, estás usando herramientas que pueden ser filosas. De esa forma estás en el momento presente limpiando una planta, trasplantándola, cambiándole el sustrato, la puedes multiplicar, la puedes cortar. Y esa actividad te genera una meditación activa. Estás manipulando las manos, estás en silencio, estás en el momento presente enfocado, y de esa forma ocurre lo que llamamos la transformación de cargas negativas. Este increíble lugar cuenta con muchos servicios. Entre ellos destacan la clínica y la guardería de plantas.
Nosotros tenemos acá un servicio que se llama Clínica de Plantas. Tenemos la posibilidad de, tienes una planta enferma, la traes, diagnosticamos qué pasa, te ayudamos a curarla, si necesitas un repoteo, si necesitas una fumigación, y puedes dejarla acá en nuestra guardería por un mes. De esa manera te la puedes llevar ya recuperada y sana. Hay personas que han dejado plantas en guardería por un año porque se van de viaje. Según tu experiencia, ¿qué sucede con las personas que viven rodeadas de plantas? El bienestar principal que yo siempre he observado es que las personas que viven rodeados de plantas se sienten más felices. Es como menos inorgánico y más orgánico. Es un ambiente donde te sientes más en casa. Hay conocimientos previos que se deben tomar en cuenta para el cuidado de las plantas que tenemos en casa. El clima afecta mucho, entonces hay que volverse aliado del clima y no enemigo del clima para poder tener éxito en la jardinería. Saber cuándo van a afectar las plagas. Viene la sequía, hay más plagas, vienen las lluvias, hay más enfermedades. Entonces hay que prevenir esas cosas conforme los ritmos te lo van diciendo. Para finalizar, el doctor en Matas nos deja un importante mensaje para aquellos que quieren iniciarse en el mundo de la botánica. La mejor manera de iniciarte y de cuidar estas plantas es no generar mucho volumen de plantas, ¿ok? No te llenes de plantas si no tienes todavía la pericia de manejarlas todas. A veces con una falla en tu práctica de riego se pudren. O puede suceder que las tienes en un espacio y no está resguardado y llueve mucho, hay viento y las pierdes todas. Entonces hay que tomarse las cosas con calma, hay que observar. Lo primero que debes hacer es observar qué condiciones tienes tú en casa. Cómo se mueve el sol, qué tanto sol disponible tienes mucho sol, tienes solamente una pequeña ventana en un área donde entra luz indirecta, con qué frecuencia vas a regar. Hay que evitar humanizar los procesos de jardinería. ¿Qué material tan bello es el que acabamos de apreciar? Sin duda es una iniciativa increíble la que nos brinda la oportunidad de aprender a cuidar las plantas, además de conseguir múltiples beneficios que da la conexión con la naturaleza, como lo son la paz, la tranquilidad y la felicidad, manteniendo un ambiente fresco en nuestros hogares. Es momento de cumplir con un corte comercial, pero enseguida volvemos con más de Gente como Uno. Que baila sola, como lo hace el mar con la sola. Si se mueve el agua al lado, no vuelven a bailar el alcohol. Continuamos con más, mi gente, y esta vez nos encontramos con una invitada que es coach, asesora, locutora y reconocida por la autoría de 5 libros, entre ellos el bestseller Virgen a los 30, y hoy estaremos conversando sobre su última propuesta titulada Terapia Intensiva, una historia sin precedentes. Ella es Vivian Sleiman. Bienvenida a Gente como Uno y me encanta tenerte acá, Vivian. ¿Cómo te sientes? Gracias por la oportunidad. Bien, feliz, gracias a Dios, en paz. Creo que es lo más importante, ¿no? Tener esa paz. Y esta es la primera entrevista de la gira de medios. Apenas bautizamos el libro. Me encanta que el bautizo sea acá en Gente como Uno y que Venezuela tenga la oportunidad de conocer un poco más de ti. Cuéntame, ¿siempre has sido escritora? ¿Te gustaba desde pequeña? ¿Sabías qué era lo que querías hacer? Coméntame un poco cómo ha sido tu camino de la escritura. Sí, no, la verdad que nunca me imaginé que iba a ser escritora. No, yo escribo, tengo diarios desde que tenía 9 años de edad, pero era mi manera de escape. Ok. ¿Sabes? Pero yo realmente estudié nutrición y estética en la Universidad Central de Venezuela. ¿De verdad? Sí, no terminé la carrera, luego me especializo en marketing, trabajo más de 20 años en Only Ticket de eventos. Pero sí, como que yo sabía que tenía que escribir un libro a los 20, a los 25 me sentí frustrada porque no lo había escrito. Okay. Esa vocecita que todos tenemos, llámese voz de la conciencia, de la intuición o de nuestro ángel de la guarda. Y justo antes de cumplir los 30 años, la vocecita me dijo, ya estás preparada para lanzar el libro. Y ahí empecé a escribir Virgen a los 30, que fue ese grito de libertad, ¿no? Ese desahogo. Que nunca me imaginé todo lo que iba a pasar, ¿no? Lo que sí recuerdo, y es que la editora, que en paz descansa, siempre la voy a recordar, de Editorial Planeta, Ajá. me dijo, este va a ser el primero de muchos libros que tú escribas. Y yo recuerdo que le dije, tú estás loca. Y tú que sí. O bueno, yo pues siempre la voy a recordar. Algo vio ella en ese primer borrador que, bueno, que yo no lo había visto.
¡Qué belleza! Sí. Ahora, si bien es cierto, para poder ser un buen escritor se necesita de mucha pasión, de inspiración, de encierro, pero ¿cómo fueron tus inicios en el mundo de la escritura? A los 25 me acabas de decir que tú dijiste, ya, me siento frustrada, yo quería escribir, pero ¿cómo se hace para empezar, para arrancar? Sí, a mí mucho me preguntan eso, ¿no? O sea, ¿cómo hago yo para empezar? Escribiendo. O sea, creo que tienes que escribir. Y la mayor escuela es tener una gran lectura. Devorar. Claro. No importa si no vas a la universidad, pero devora los libros, lee. Actualmente yo necesito leer más, necesito más tiempo para leer más, pero es muy importante. La mayor escuela es aprender lo que hablábamos ahora, esta curiosidad de querer saber más, de querer y saber escuchar, ¿no? Y todo lo que podamos absorber del camino. Yo creo que eso es lo más importante. Y también yo pienso que hay personas que se frustran mucho al leer porque piensan que tienen que leer de cierta materia y es como que al final busca qué es lo que te gusta. Exacto, porque por lo menos en el colegio nosotros nos obligaban a leer 100 años de soledad. Sí, Doña para Bárbara, un niño era un bloque, 100 años de soledad, no. Y lo leíamos a juro porque nos obligaban, pero Sí. no, uno tiene que leer lo que... Yo me comía los libros de Connie Méndez, de Paulo Coelho, qué de librito Osho, azul. de Isabel... Sí, me encanta también. O sea, todo esto, Isabel Allende, o sea, son cosas ya lo que a uno le gusta, pero lo importante es leer, ¿no? Claro, nunca te voy a leer un libro de política, pero no me gusta la política. Sí, igual. O de ingeniería de computación. Esas son cosas que uno tiene que aprender a canalizar y saber qué es lo que le gusta realmente. Tal cual, me encanta. Ahora, nosotros necesitamos siempre apoyo de las personas, de nuestra red de apoyo, de la gente que está alrededor, para poder cumplir y llegar a esos sueños u objetivos y hacerlos realidad. ¿Quién fue o quiénes fueron las personas que te impulsaron a convertirte en la gran escritora que eres hoy? Mi madre. ¿Qué te decía? Por Cuéntame. supuesto, mi madre. Primero, mi madre fue la que siempre ha sido mi universidad. Y no lo digo porque está aquí ahorita. Sí, por ahí está y te ve con unos ojos de amor bellísimos. Gracias. Mamá es la que a mí me daba los libros, porque devoraba los libros. Y mamá siempre me decía, escribe, hija, escribe, hija. Incluso fue mamá quien me apoyó a lanzar el primer libro cuando nadie creía en mí realmente. Ni siquiera yo misma creía ese potencial en mí. Y ha sido mi mamá mi gran mentora. Obviamente tienes que estar rodeado de personas que vibren en tu misma frecuencia energética, porque esto es muy importante. Antes de venir para acá, yo coloqué mis historias en Instagram. Somos lo que decimos, somos lo que escuchamos, somos lo que comemos, pero también somos aquello de lo que nos rodeamos. Y sin darnos cuenta nos empapamos de esa energía. Por eso que es muy importante todo, ¿no? Porque somos esponja. Sí, tal cual, me encanta. Ahora, cuéntame un poco cómo nació tu primer libro, ese Virgen a los 40, ¿cuándo te das cuenta? A los 30, perdón. Sí. A los 40, chica, le subí 10. A los 30, o sea, ¿cuándo te diste cuenta que querías escribir acerca de esto? Esa vocecita de la intuición, unos meses antes de cumplir los 30 realmente, yo dije ya y empecé y de ahí no paré. Fueron 4 meses de encierro donde no salía de mi cuarto, pero yo lo disfrutaba. Porque tú tienes que disfrutar y es muy importante cuando uno escribe sentir la pasión, sentir el amor, porque si tú no lo sientes, no lo vas a escribir con esa pasión. Y si tú no lo escribes con esa pasión, el lector, no vas a lograr nunca que el lector pueda sentir esa pasión. Entonces por eso que mucha gente te subestima, es que yo quiero sacar un libro. ¿Por qué lo quieres hacer? ¿Cómo lo quieres hacer? Tienes que vivir la emoción y tienes que hacer que el lector lo puedas transportar a esos aromas, a esos paisajes, a esos tiempos, para que pueda vivir lo que tú estás escribiendo, ¿no? Me encanta escucharte. Cuando yo era pequeña me llamaba mucho la atención sentir la pasión de las personas. Yo me acuerdo que uno de mis mejores amigos, él teníamos, no sé, 13 años, decía, yo quiero ser doctor, pero yo sentía esa pasión tan grande que tenía él. Él lo va a lograr y te escucho a ti, es como que qué bella, ella le encanta escribir. Me imagino que te acostabas con una idea y de repente a la madrugada te levantabas y que tengo que escribir de esto. Sí, estoy tratando, de repente me vienen las ideas, porque uno tiene las endorfinas, la adrenalina, de repente vienen las ideas, entonces tengo otro teléfono. No paro, mando notas de voz a mi otro teléfono y ya para que no se me olviden las ideas, porque usualmente cuando estamos en esos momentos no siempre te recuerdas de las ideas que te vienen, ¿no? Entonces de ahí han salido grandes prosas, grandes frases. Entonces siempre le escucho a esos momentos de creatividad que a veces te llegan, ¿no? Pero también aprendí y entendí que uno no puede esperar a que te llegue la creatividad, sino que te tienes que sentar con una disciplina y empezar que todo fluya. Tienes que estar enfrente de tu computador
Y eso sí lo aprendí, porque yo al principio yo esperaba que llegara la musa. No, la musa hay que buscarla realmente. ¿Cómo buscas la musa? Con hábitos. Con hábitos y sentir la pasión también, ¿ok? Porque es como Dalí, o sea, él buscaba la musa todos los días. Entonces, todos los días hace ejercicio, todos los días debemos de tomar agua, ¿cierto? Claro. Todos los días debemos de escribir, ¿no? No importa si no te sientas en la computadora a escribir, tiene el teléfono o... Lo más bonito es tener un lápiz, que siempre ha sido mi mejor amigo, después mi madre, un diario y un lápiz. Y escribir. Y escribir. Y entregarte. Me encanta. Mediante un libro puedes exponer historias que te hagan sentir bien o que personas se sientan identificadas con tu historia. Ya llevas 4 libros y hace unos días presentaste tu 5º libro titulado Terapia Intensiva, pero antes de conversar de qué se trata, debemos cumplir nosotros con una pausa comercial, así que continúas con nosotros en la próxima parte. Sí. Ya volvemos con más de Gente Como Uno. Una gran fiesta, donde no acabe la tristeza, donde canto no, a la amargura no, solo se le abre la puerta. Una bendición. Continuamos en compañía de Vivian Sleiman y anteriormente conversamos sobre el lanzamiento al mercado de tu último libro titulado Terapia Intensiva, y para conversar sobre eso yo no iba a perder la oportunidad de traer a tu mamá, que te estaba viendo desde allá con esos ojos de amor, a la señora Zoat Kassem. Gracias por estar acá. ¿Cómo se siente? Muchas gracias. De maravilla, de tanto amor. Wow, me siento en la gloria. Muchas Me gracias. encanta, además que me encanta cuando en este sillón se sientan madre e hija, porque Muchas sé que toda gracias. Venezuela se identifica y podemos aprender todos juntos. Ustedes tienen una historia maravillosa donde está expuesta en el libro y quisiera que nos contaras un poco de qué trata, Vivian. Fíjate, mamá pasó muchos años de su vida pidiéndome que contara la historia de su vida. Yo pasé el doble de años negándome, o sea, le daba la vuelta a la tortilla y cualquier excusa le ponía, ¿no? Ok. Porque eso representaba para mí enfrentarme a muchos fantasmas, muchos traumas difíciles. Así que un día, en medio de la gravedad, en terapia intensiva, en medio del infarto cerebral que a mamá le da, yo al entrar, porque hay un horario militar, al entrar, escucho que mamá está gritando mi nombre, "Bi, bi, 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 bi". Y yo cuando ya entro a terapia intensiva le digo, mamá, ¿qué pasa? Y me dijo, vas a escribir tu 5º libro, te relataré todo y se va a llamar Terapia Intensiva. ¡Wow! Todo esto en medio de la situación complicada Sí. que estaban pasando. Es una historia basada en la vida real, como me acabas de decir, la vida de tu mamá. Sí. ¿Para quién va dedicada estas líneas tan importantes? ¿Para ella? ¿Cómo hiciste para verlo desde su perspectiva? ¿Cómo hiciste para recibir tanta información y transformarla en amor digna para leer y entendible para las otras personas? ¿Cómo fue? Fue un proceso muy duro, creo que lo sigue siendo, porque todo fue muy rápido. Escribí el libro en 2 meses. Wow. Recuerdo que le decía, estábamos reunidos con mis hermanos, uno de mis hermanos, yo le dije, ¿cómo voy a escribir? ¿Cómo tengo tanta información y cómo lo voy a escribir? Y él me dijo, bueno, escríbelo en 2 tiempos. Y agarré esta idea. Y el libro está escrito en 2 tiempos, claro, pero nadie te dice cómo hacerlo, ¿no? Claro. Entonces estás ahí encerrado. Y empecé a fluir. Yo lo que sí recuerdo es que le pedía todos los días a Dios y a Jesucristo, por favor, guíenme. Y hoy en día digo que ellos fueron los que escribieron el libro por mí. A veces siento que no fue escrito por mí, ¿no? Claro, ha sido el primer libro también que ha sido corregido antes de mandarlo a mi correctora en España por mi hermano Hassan. Esa pluma, ¿no? La enriqueció como tal. Ha sido un libro que ha sido muy trabajado con todo el equipo, no solamente escribirlo, va dirigido a todas las mujeres que han sufrido de maltrato, todo tipo de maltrato. Es un grito de libertad, no solamente a las mujeres, sino también es un llamado hacia la fe, porque nunca antes en la historia de la humanidad ha habido tanta hambre de fe. Y a veces en momentos de caos perdemos la fe, yo la perdí. Y en medio de todo lo que sucedió en terapia intensiva, es un libro que está documentado por el expresidente de neurocirugía de Venezuela, actual presidente de neurocirugía de la Universidad Central de Venezuela, el doctor Ernesto Carballo Cruz. Y él me dice, y lo dice en el libro, lo narra en el libro, no encuentro una explicación médica. Paralelo a esto, mamá tiene ciertas visiones
de Jesucristo en medio de la terapia intensiva. Mamá siempre ha sido una mujer muy devota del doctor José Gregorio Hernández, de todos los santos, pero nunca mencionaba a Jesucristo. Y de repente un día en terapia intensiva también dice, acabo de ver a Jesucristo. Y yo, ¿cómo que lo viste, mamá? Y sí, yo lo vi, que me puso 3 gasas blancas en mi parte izquierda, que era la parte que mamá había quedado hemipléjica. Mamá no podía ver, había perdido la visión en los laterales. Y lo vio lleno de luz. Y luego, de nuevo, lo volvió a ver y le dijo, porque mamá estuvo después grave, después de su infarto cerebral. Y dijo que vi a Jesucristo y me dijo, ¿por qué no te han curado, hija, si tú no tienes nada? El caso de mamá es que cayó en una eosinofilia, no sabían qué tenía, si tenía una hepatitis, si tenía las vías biliares obstruidas, pensaron que tenía leucemia, le hicieron una punción a médula ósea, le descartaron todo. Mamá no tenía nada, solo un choque medicamentoso. O sea, era lo que mamá veía en medio de sus agonías, concretaba con lo que estaba sucediendo en la vida real, ¿no? Wow. En medio del caos. Entonces, claro, mamá, es un milagro de Dios, pero no llores. Me encanta, hay que llorar, hay que drenar. Me encanta cómo se siente hoy teniendo una segunda oportunidad de compartir su historia, de que su hija sea la protagonista y la pluma para poder drenar todo eso que lleva por tanto tiempo adentro. No, la protagonista es mi mamá, yo soy la escritora nada más. Las dos son las protagonistas. Y lo bonito que es tocar historias, y cuando estás dentro de ese mundo te das cuenta que no eres la única que quizás está viviendo eso, que en ese momento para ti es como que quieres que el mundo se acabe, quieres que el mundo se detenga por lo duro que está pasando. Sí. Y cuando entras ahí dices, ok, no soy la única en esto, hay mucha gente que también está pasando por lo mismo. Yo quiero que se sientan identificadas y sanar a través de esto. ¿Qué significa tu mamá para ti? Todo. Muchas veces mi razón para salir de la cama es mi madre y el café. Para que soy sincera. ¡Me encanta! ¿Para usted también el café? Claro. Es la verdad, mamá lo ha sido todo, ¿no? Y mamá a los 16 años vino desde el Líbano a Venezuela, y a pesar de los momentos que hemos pasado en Venezuela, mamá decía, se van todos, pero yo no me voy, esta es mi tierra, yo soy más venezolana que la arepa. Ahora, ¿qué significa para ti este libro, para tu familia, para tu carrera, a nivel personal? ¿Qué significa este libro? Wow, qué pregunta. Ha sido un libro que yo he rechazado durante toda mi vida, ¿verdad? Desde que comencé el primero. Pero cuando sucede esto en terapia intensiva, mamá me llama, la vida te lleva a esos callejones sin salida, donde ya es sí o sí y te tienes que enfrentar a la realidad. Y en el momento que ya salieron las enfermeras y los terapistas de casa, yo me quedé en mi silencio. Este libro significa como un antes y un después, no solamente para mí, sino que ha sido muy fuerte para mis hermanos. No querían que yo contara todo esto, ¿ok? Y ahorita viendo tus lágrimas, yo en medio del bautizo yo tuve un bloqueo emocional, yo no lloraba desde el año pasado, ¿ok? Porque a veces nos cansamos de ser fuertes y yo tenía que hacer esa representación de la fuerza para mamá. Y a mí me tocaba entrevistar a mamá. Llegó un momento que mi hermano me dice, no puedes seguir en esto porque la salud de mamá está en peligro. Y fue meterme en el dolor de mamá, ¿ok? Fue meterme en la piel de mi mamá y revivir el sufrimiento de mi mamá. Y la parte más dura del libro, lo menos duro, mejor dicho, ha sido el infarto cerebral de mamá, ¿ok? Por la vida tan fuerte. Y sobre todo hay un capítulo que fue el que más me costó y lo escribí con lágrimas, que se llama Bilel, ¿ok? Y bueno, no puedo contar más porque si no le voy a hacer spoiler al libro. Y después... Pero Bilel, ¿debe significar algo en libanés? No, Bilel es el nombre de mi hermano. Ok.
que no lo voy a contar. No puedes contar. No, yo lo entiendo, te lo respeto. Te lo respeto completamente. Pero ha sido lo más difícil para mí del libro. Es así. Vivian, ¿cómo hago o cómo hacemos para las personas que nos están viendo para poder comprar el libro? ¿Cómo tenemos acceso? Sí, está disponible en las principales librerías del país, en el mundo del libro, Tecniciencias, a nivel mundial a través de Amazon, lo tenemos a nivel electrónico y paperback. Quiero agradecerte a ti y a tu mamá por aceptar la invitación, por haber venido a nuestro programa a compartir este maravilloso libro que tiene una historia de gran valor y por supuesto sé que muchas personas se van a sumar para leer y van a compartir y multiplicar esta historia. Ustedes, queridos televidentes, gracias por su sintonía y acompañarnos una vez más. Les recuerdo nuestras redes sociales, @gentecomo1tv en Instagram,